Son iguales en todos lados. La esquina es un lugar donde hay vida, es un lugar donde se aprende, la esquina es vida, la esquina hace parte de tu vida, la esquina sos vos. Iguales en todos lados. Acercando esquinas, el palpitar de las esquinas se escucha en la esquina radio. Iguales en todos lados. Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Acercando Esquinas. Este es un programa de la Esquina Radio que llega hasta sus casas a través del dial 101.4 FM y al que también se pueden conectar desde las redes sociales de la Corporación Región y la Asociación Palco. Para quienes nos han escuchado pues en otros programas anteriores, les contamos que este espacio Acercando Esquinas es una alianza que tenemos entre Asociación Palco y la Corporación Región y que invitamos a distintas organizaciones que desde el año pasado están formulando propuestas y están haciendo agenda ciudadana para precisamente pues atender como las distintas problemáticas de Medellín y vincularse al plan de desarrollo de Medellín, que en este momento lidera la administración de Federico Gutiérrez. La mayoría de estas organizaciones han hecho parte de dos iniciativas que las hemos mencionado, un proyecto que se llama Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, y Sumando Voces, que ha sido una articulación de más de 180 organizaciones, si no estoy mal, mis compañeros que están por acá ahorita nos van a contar también un poquito sobre este proceso y es una alianza que ha sido muy interesante porque creo que uno de los principales mensajes que le ha llevado a la administración es que el sector social de Medellín conoce las problemáticas de la ciudad y además tiene capacidad para hablar técnicamente sobre las necesidades y las problemáticas de Medellín. Esto entonces ha sido como el contexto de estos programas y hemos conversado un poquito de todo. Hemos hablado de planeación, hemos hablado de ambiente, de género, de diversidad y hoy vamos a hablar de lo que creo que debería ser el centro de estos ejercicios de planeación ciudadana, que es la participación. Ahí hay digamos, bueno, yo no soy politóloga, creo que pronto Lina nos puede ayudar un poquito más, pero yo creo que en teoría esto debería ser un proceso muy participativo. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de cuáles han sido las propuestas de participación ciudadana, pero también los vacíos y los retos que se reflejan en este proyecto, en este plan de desarrollo que se está discutiendo en el Consejo. Y para eso entonces tenemos pues un invitado y una invitada muy especial. Yo les voy a pedir que se presenten. Entonces está con nosotros Lina Guisao y Víctor. Entonces, Lina, contanos vos quién sos, que yo ya dije que sabías un poquito de política y qué es Todos por Medellín también. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de radio y también que nos ven en redes sociales. Bueno, pues soy Lina Guisao Crespo, oriunda de Yarumal, Antioquia, hoy emitiendo desde Medellín, desde el 2000, y hago parte de una organización que es joven, apenas vamos a cumplir 4 años en agosto, que se llama Todos por Medellín. Es una asociación que tiene además entre sus varias funciones una que es veeduría ciudadana. La mayoría de la gente nos reconoce por veeduría. No solo hacemos veeduría, okay, pero sí promovemos ejercicios de control social desde efectivamente la participación y ya pues hablaremos un poquito más de eso. Listo, Lina, muchas gracias, bienvenida. Víctor. Bueno, muy buenas tardes para la audiencia de la Esquina Radio, de Acercando Esquinas. Sí. Saludo muy especial, un trabajo muy interesante, dar a conocer por lo que está pasando con este plan de desarrollo. Yo soy Víctor Hugo Quintero, soy integrante de la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6. ¿Oriundo de dónde? Del municipio de Medellín, del hospital, ¿cómo es? General la de León Medellín. 13. de la General. Okay. De la General. Nosotros también, Lina, hacemos parte de un ejercicio muy nuevo. Yo sé que no. La Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6. Y pues nosotros sí hacemos veeduría específicamente al plan estratégico de la Comuna 6. Ok, ya vamos entonces a profundizar un poquito más
en ese ejercicio que ustedes llevan adelantado de la Comuna 6. Y quiero picarles la lengua con un par de cositas. Voy a empezar con Lina. Nosotros... Pero la empanada, me vas a picar la lengua. Ah, bueno, te faltó sin decir que ají, eres empanadóloga. Pues. Ok. No, entonces después le invito a empanada. Acá no podemos comer, pero con lo que te quiero picar la lengua es que hemos escuchado, o por lo menos yo he escuchado desde hace un par de años en varios espacios, dos frases. La primera es que la ciudadanía de Medellín no participa. Y la segunda es que no hay espacios para la participación ciudadana. Entonces, hablemos un poco de esas problemáticas. Si esto, pues, ¿qué piensas? ¿Esto es real? Y si no es real, pues, efectivamente, ¿cuáles son esas problemáticas que tenemos hoy en Medellín en términos de participación ciudadana? Bueno, pues, además, es muy bonita la coincidencia porque tanto, pues, Víctor como yo, por otras líderes de la vida, hacemos parte del Consejo Distrital de Participación Ciudadana, que lo que busca es, pues, dinamizar espacios y que haya, pues, más participación. Entonces, esta información incluso la puedes ver en un portal que se llama Sí Ciudadanía, que es un portal donde no solamente participa la alcaldía, sino diferentes organizaciones sociales, y donde cada, por ejemplo, 2 años se hace algo que se llama el índice de participación ciudadana, ¿cierto? Entonces, primero, no es un asunto subjetivo, es una investigación a más de 6.000 personas a nivel municipal, donde se puede concluir que ha disminuido la participación, pero también entendiendo ciertas formas de participación. Y es que una de las reflexiones que hemos tenido es que siempre se cree que participar es ir a una reunión, escuchar gente y levantar la mano, ¿cierto? Y creo que pues Medellín sí ha dinamizado mucho las formas de participación, entendiendo que la participación muta como muta las personas y sus formas de relacionar. La participación obedece al relacionamiento de las personas. Entonces, hoy ya hay una participación diferente que no es tan fácil de medir y es redes sociales, acciones de beneficencia, los conjuntos residenciales casi no se tienen en cuenta y también existe ahí la participación. La participación es como yo formo parte de algo para llevar a un interés colectivo. Entonces sí creo que en Medellín hay participación, pero no significa que haya más espacios convencionales, que haya las decisiones hoy no necesariamente se toman con la voz de la ciudadanía. Y pues los espacios, yo creo que a veces la participación, me van a disculpar ahí la metáfora, es como la hierbita que va saliendo de los adoquines de la calle, que va saliendo una hierbita. Yo creo que la gente va necesitando salir y hablar, porque si no se deja, pues eso explota. Y eso pues se participa desde marchando en un estallido social, como también en contra de un gobierno. Eso también es participación. Es decir, que si yo, digamos, habito cualquier barrio, determinado barrio, estoy en un conjunto residencial, no tengo, digamos, soy de las personas que digo como yo de eso no sé mucho, y simplemente veo una noticia y publico en Facebook alguna cosa, mi opinión con relación pues a esa noticia, digamos que estaríamos cumpliendo un mínimo, un chulito ahí de, hey, me estoy manifestando y estoy participando, o pues sé que estoy haciendo un ejercicio simplista, pero también me parece interesante que tratemos como de ayudarle como a entender a la gente más allá del comentario de la opinión, cómo incidimos de manera real o cómo participamos más bien de manera real si yo desconozco los espacios de participación ciudadana, y pues estoy como en esa dinámica de yo de eso no sé tanto, entonces ¿cómo puedo participar? Me pica la lengua por otro lado, pues, y aquí también, pues, Víctor nos da sopa y seco también porque lleva muchos años, pues, reflexionando sobre esto, pero aquí se me va a salir un poquitico lo que dijiste, politóloga Loñoña. Existe algo que se llama la esfera pública y la esfera privada. Cuando vos te metes a redes sociales y haces una expresión sobre tu opinión, ya estás pasando de la esfera privada a la pública. Pero
¿Cuándo participás? Cuando primero no vos decís como simplemente viva Nacional, ¿cierto? Como gol y fue tanta, ¿cierto? Que también existen esas formas de participación, sino cuando decís, ve, mira, se está derrumbando este barranco al lado de mi casa, aquí hay un serio problema de donde podemos correr riesgo, alcalde, alcaldía, estoy pasando para un bien común. Okay. No es un derecho de petición, que se cree que es la forma usual de hay un derecho de petición con radicado en Alpujarra, no. Hoy incluso la ley de transparencia, que también sabe mucho Víctor sobre eso, porque sí sabe sobre acceso a la información, dice que incluso las redes sociales son una forma de acceder a la información pública, de demandar acciones a los tomadores de decisión. ¿Qué pasa? Que la participación se vuelve más bacana cuando yo ya me junto con otro combo de gente a decir, vamos a tener tal hashtag y a tal hora vamos a tuitear y vamos a poner esto todos en los estados de WhatsApp. O sea, sí es posible, pero sobre todo es cuando yo trasciendo mi esfera privada para buscar un bien común en esfera pública. Ok, Víctor, yo no sé si tú nos quieres como profundizar un poquito por esa línea que te deja Lina, del tema del acceso a la información, de esa acción comunitaria, porque yo también te quiero picar la lengua con otro temita, entonces, si querés. No, pero yo creo que las dos preguntas que haces son muy pertinentes. La primera es que no participamos. Yo creo que hay dos formas de participar. Está la participación organizada, que son las organizaciones sociales, grupos poblacionales, bueno. Y está el ciudadano que participa, como dice Lina, como la hierbita esa, que cuando siente algo, cuando le duele algo, sale y participa. Y eso es participación también. Y como lo hagamos en redes sociales, yo puedo hacer un derecho de petición en una red social. Lo otro es que si hay espacios, preguntabas, y entonces hay que decir que Medellín tiene una muy buena estructura en la administración para la participación. Tenemos en normatividad, tenemos la política pública de participación ciudadana, lo que decía Lina, tenemos el índice de participación ciudadana, tenemos el sistema municipal de participación ciudadana y tenemos escenarios tan importantes como los consejos, el de participación, el de planeación, el de la juventud, mujeres, hay muchos espacios. En estructura y legislación estamos muy bien, ¿no es cierto? Lo que pasa es pero cuando llegamos, por ejemplo, a esta participación que se da en otros escenarios, como en los comunitarios, que son las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, los grupos poblacionales, el Consejo Comunal de Planeación, la Junta Administradora Local, ahí no estamos muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos muy debilitada la forma organizada, entre comillas, de participación ciudadana, la tenemos muy débil. Y se ha debilitado desde 2004 que se empezó presupuesto participativo para acá, porque Lina conoce también que hubo procesos de 1985 para acá muy buenos, que propusieron planeación del desarrollo local, que propusieron la política pública de planeación local y presupuesto participativo. Eran ejercicios más incidentes, eran ejercicios que tenían más capacidad, inclusive, ojo, nosotros no estamos hoy construyendo conceptos en las comunas. En las comunas simplemente estamos haciendo activismo, contratistas contratando. Pero esas cabezas pensantes, Lina, que desafortunadamente fueron para la administración, están en la administración. Esos eran los que generaban conceptos como en la educación popular, en la comunicación popular, en el diálogo social que teníamos en las comunas y corregimientos. Entonces nosotros teníamos una participación más efectiva, más incidente, porque teníamos quien pensara. Hoy, discúlpeme, no estoy diciendo que quien hay en las comunas no piensa. Lo que pasa es que el pensamiento hay que elaborarlo, hay que construirlo, y no lo construyo yo solo. Se construye con ciudadanos que participan. Digamos, la educación popular tiene unas herramientas efectivísimas para, no sé si efectivísima existe, pero muy, muy, muy adecuadas para formar ciudadanos, para que los ciudadanos vibren su territorio, propongan, construyan conceptos. Es que cuando usted construyó, por ejemplo, el concepto en las comunas de que la planeación del desarrollo local necesitaba recursos y que eso se podía hacer mediante una política pública que es el presupuesto participativo, eso no se lo soñó la administración, ningún técnico de la administración. Eso fue construido en la Comuna 1, en la Zona 2 y en la Zona 1.
Entonces, creo que esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. La estructura está muy bien, porque ahora podemos, si hay el tiempo, hablemos de gobernanza. ¿Cómo está la gobernanza en los territorios? Porque la administración municipal está muy bien de estructura. ¿Cómo estamos nosotros de estructura en los territorios? Es una pregunta ahí. Ok, Lina, ¿tú querías? Sí, no, es que Víctor ayuda a picar más la lengua por dos cosas, y es que de verdad les invitamos a que se vayan a ver el índice de participación, porque ahí nos dan claves sobre también quiénes participan más, y ahí hacen digamos, dos diferenciaciones. Las personas individuales participan menos a las personas que están organizadas. O sea, sí es verdad que las organizaciones sociales y la creación de más organizaciones sociales incentiva la participación en las decisiones de ciudad y que nos afectan. Entonces, la calidad de la participación siempre va a ser más técnica, más cualificada, más colectiva cuando vos haces parte de una organización, pero no cualquier organización, porque el mismo índice dice que los tradicionales, como las juntas de acción comunal y las JAL, cada vez están con menos favorabilidad al interior de las comunas. Entonces, estamos viendo que va mutando. Antes entendíamos que la participación era solo JAC y JAL. Ahora ya estamos viendo colectivos, organizaciones sociales, parches de pelados, sí, donde uno hace eso. Y lo otro es... Y no, y hay barrismo. El barrismo hoy tiene una agenda muy fuerte y está incidiendo muy fuerte en los escenarios de gobierno. Pero además hay un escenario mundial, o sea, más fácil retroceder un avión, y que con eso hay que jugar, y es que hoy la política y la administración pública cada vez está más personalizada en sus gobernantes. Y eso tiene mucho que ver con redes sociales, con escalas de aspirar a otros cargos, y eso hace que no sea una administración donde se escuche a la ciudadanía, sino que por el contrario se instrumentaliza la participación, que es un tema que sí habrá que hablarlo con mucha inquina, y es porque no necesariamente por vos tener mucha gente alzando la mano o en un lugar donde yo lo lleno de refrigerio, significa que sí los estoy escuchando y paso una hoja. Esto fue muy consultado, pero a la hora de la verdad se toman las decisiones de manera unilateral y pozo de demócrata. Ok, escuchándoles entonces, vamos a hacer una pausa, pero les voy a pedir que volvamos como con tres cositas que me quedan en el aire. Esto último que dices acerca de la instrumentalización, y eso era una de las cosas que tenía pues para Víctor, alrededor de lo que ha significado precisamente el tema del presupuesto participativo y cómo se ha dicho que se ha instrumentalizado esa participación. Y me queda por ahí entonces la duda, ya que estamos hablando de las problemáticas en términos de participación ciudadana, si una de las mayores problemáticas tiene que ver con es el debilitamiento del liderazgo comunitario, cuáles serán las razones también de ese debilitamiento, y me interesa mucho lo que nos mencionabas con relación a la gobernanza. Toquemos esos tres puntos. Entonces vamos a irnos a una pausa y recordamos que estamos en Acercando Esquinas. Bueno, volvemos a Acercando Esquinas y voy a empezar esta segunda fragmento pues, de nuestro programa con un saludito que nos deja nuestros amigos de Fuerza Incluyente, la Corporación Fuerza Incluyente. Saludos amigos de Todos por Medellín, Corporación Región, el espacio que brinda La Esquina Radio en su franja Acercando Esquinas. Estamos en sintonía, muy interesante el tema de hoy. El brindar estrategias de participación es fundamental para ejercer el control social. Entonces, un saludo también para Luis Eduardo y todas las personas que hacen parte de la Corporación Fuerza Incluyente. Y por acá nos reporta sintonía Juan José Larco. Juan José, saludo.
Bueno, entonces les dejé 3 temitas en punta. ¿Quién quiere comenzar? Nosotros hemos avanzado, pues en la etapa de ejercicio de control social que venimos haciendo, hemos avanzado como en 3 conceptos claves en el tema de la participación. Uno es la instrumentalización que hablaba Lina, y lo vemos como en 2 escenarios. La instrumentalización que hace la administración con lo que nos muestra Lina. O sea, llegan con la lista de mercado para que nosotros aprobemos mediante listados de asistencia y refrigerio lo que la administración finalmente va a hacer. Ahí no hay incidencia, simplemente nos están instrumentalizando. Pero también hay otra instrumentalización que hacen líderes y servidores públicos de la administración, no la administración, servidores públicos de la administración en las jornadas electorales. Ustedes saben que un presidente de Junta de Acción Comunal moviliza a muchos ciudadanos. Entonces los instrumentalizan para la movilización de la votación. Esa es una forma de instrumentalización. Nosotros hablamos de institucionalización, y para muchos pues institucionalización es bueno, o sea que hayan instituciones. Nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Cuando la administración municipal llega a nuestros territorios con sus agendas y no escucha nuestras agendas, ni pone en la conversación las agendas de nosotros, entonces estamos cumpliendo el plan de gobierno del alcalde, estamos en la institucionalidad funcionando muy bien, pero nuestras agendas están quedando relegadas. Y un fenómeno muy preocupante que quizás es el que más ha debilitado los procesos comunitarios en la ruta del programa de planeación local y presupuesto participativo es la cooptación de escenarios de participación ciudadana. Y están siendo cooptados por contratistas que ahí hay otra instrumentalización, y es poner a los líderes ciudadanos a trabajar en torno a las necesidades que tiene el contratista de contratación. Entonces, tampoco nuestras agendas se están cumpliendo ahí. Y eso pues nos puede llevar a la otra pregunta que decías ahora, que ahora la desarrollamos más, que es la gobernanza. Le estamos dejando en punta, pues. No quieren coger ese toro por los cuernos. Imagínense que uno en ciencia política les toca estudiar gobernabilidad y gobernanza y uno la entiende, pero ya después de que se graduó y le tocó ese, cuando la sufre, así es. Bueno, yo quisiera hacer también como una reflexión. Al inicio dije que la participación, al ser como una de las dimensiones de la interacción entre humanos, no está exenta de los vicios de los humanos, ¿cierto? Y entre ellas es la corrupción, ¿cierto? Entonces, sí, pues somos líderes comunitarios, pues obviamente más Víctor que yo, aunque debo confesar, fui delegada de presupuesto participativo en el 2006 en la Comuna 9. Yo tengo mi pasado. Estos líderes comunitarios no hay que romantizarlos, también pasa la corrupción porque también hay dinero. Estamos hablando que para este cuatrienio son casi 1.2 o hasta más billones, pues, o sea, 1.2 billones de plata para este cuatrienio. O sea, estamos hablando de mucho dinero que, al igual que en todo lo que tiene que ver con a veces recursos, hay gente que se cree muy viva y embolata a la ciudadanía que de buena fe cree que están haciendo proyectos para mejorar la cultura, para mejorar el deporte, para mejorar la educación, pero pues unos lo usan. Pero también quiero aclarar que es la excepción. O sea, si bien hay cooptación, hay muchas personas que hemos participado de presupuesto participativo, porque también es muy importante decir que la participación no solo se resume a presupuesto participativo. Eso ha sido uno de los grandes errores de esta ciudad, creer que la participación solo se da hasta ahí y no más, pero quienes hemos participado también lo hemos hecho por querer algo para la comunidad, porque sabemos que hay cosas que son urgentes y que tal vez no quedaron en el plan de desarrollo, entonces lo debemos hacer por otras vías. Yo creería que debemos, y ahí un poco más en temas de propuestas, que ya hablaremos de ellas, y es la importancia de la reflexión por el bien común. El profesor Alberto Gutiérrez, es Alberto, si no me equivoco, de la Universidad de Antioquia, decía que era muy importante la cualificación, pero no entendida como con diplomados, ¿cierto? Y a la topa tolondra.
sino cómo hacemos para que los liderazgos realmente tengan herramientas para tomar decisiones sobre las necesidades reales de su comunidad. Y eso implica conversación e incluso conversaciones incómodas y entender que la participación es la máxima expresión de una democracia deliberativa. Entonces, si no estamos dispuestas a que en una ciudad discutamos los temas incómodos, que tal vez no lleguemos a un acuerdo, pero que, como decía se me fue, el conservador que asesinaron, el hijo de Gómez, Álvaro Gómez, él decía acuerdos sobre lo fundamental y estoy segura que en nuestras comunidades tenemos claros esos acuerdos. Lo que toca es meterle más palabra, lo que toca meterles menos interés particular y saber cómo podemos sacar adelante a partir de los consensos. Dale. Una anotación a lo que dice Lina que me parece muy importante. Es cierto que la participación no se reduce a presupuesto participativo, aunque es uno de los ejercicios de participación ciudadana que el municipio o la alcaldía de Medellín tiene más en cuenta para medir qué tanto está impactando la ciudadanía en participación. Ese es el punto a medir casi siempre. Pero hay un asunto, Lina, y me disculpas, vos tendrás tu propia visión de qué pasa en el Consejo Distrital de Participación Ciudadana. La experiencia mía es que es un escenario totalmente institucionalizado, donde la alcaldía, por medio del Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, cumple con dos agendas, las agendas de ellos del gobierno, pero además cumplir un término de la ley, que tiene que haber un Consejo Distrital de Participación Ciudadana. Empezando porque nosotros tenemos como elemento allá, es un informe que hacemos del estado de la participación ciudadana y nos lo construyen equipos técnicos de la alcaldía, de la Universidad de Antioquia, de otra parte, y cuando llegan a nosotros no podemos hacerle cambios. Es la experiencia que tengo. Y lo otro es que ahí, por ejemplo, le pasó al compañero de juventud que nos representa ahí en el consejo, ¿cómo se llama? Alejandro Parra. Ajá. Para la política pública de participación ciudadana presentó alrededor de 30 propuestas de enmienda, 30. Y en el consejo no pasó ni una. No le aprobaron una sola enmienda en el Consejo Distrital de Participación Ciudadana, que es donde nos debíamos de dar el debate de esa política pública. ¿Qué le tocó al joven? Ir al Consejo de Medellín y darse el debate. Y allá sí logró que le pasaran al menos 15. No, al menos no mucho. Mucho, 15. Sí. Pero vení, Víctor, si te entiendo bien, este escenario del Consejo de Participación debería ser un poco como el sentido de ese espacio, hacerle... digamos, ahí es donde la ciudadanía tendría que conversar sobre las distintas problemáticas, o sea, todo ponerle el ritmo o cogerle el ritmo más bien a las distintas problemáticas en términos de mujeres, juventudes, planeación, no sé, todo lo que nos pasa en los territorios tendría que discutirse en este espacio. Porque se supone que este consejo aconseja al alcalde. Aconseja al alcalde. ¿Y quiénes están allá? Mujeres, organizaciones sociales. 16 sectores. 16 sectores. Esos sectores deberían de trabajar con sus sectores, ¿no es cierto? Y de ahí llevar las propuestas, y esas propuestas serían el debate ahí. Ese no es el debate ahí, Lina. El debate allá es las agendas de la alcaldía. Bien, entonces vamos a pasar ustedes me están debiendo por ahí una pregunta alrededor de los liderazgos comunitarios y la gobernanza, pero les voy a invitar a que avancemos al tema de las propuestas, porque también recuerden que estamos acá conversando sobre las propuestas, los retos y los vacíos que quedaron en el plan de desarrollo que hoy se está discutiendo en el Consejo de Medellín frente al tema de participación ciudadana. Entonces ya tenemos un panorama más o menos de cómo está funcionando o no la participación en Medellín. ¿Qué propuestas entonces salieron de las distintas organizaciones que ustedes pues hacen parte y con las que han conversado sobre este tema? Bueno, es más, el tema de la participación es el que más organizaciones metieron pues como información o propuestas. Y les voy a mencionar porque aquí estamos Víctor y yo, pero eso es un combo detrás, ¿cierto? Entonces también como honrar estas organizaciones, entre ellas efectivamente la Corporación Región, por medio de la ciudadanía tiene la palabra, Suma Social, que es un programa de USAID,
Conservatorio, que es un colectivo de conversación de ciudad, la Federación Antioqueña de ONGs, y no sé si se me escapa. Palco, la esquina también. Palco, particularmente en temas de comunicación participativa, pero también con fama con las personas que trabajan con organizaciones sociales. Entonces, en temas de propuestas de participación, yo lo podría decir como en dos grandes bloques. Uno, centrado en cómo fortalecer las organizaciones sociales y sobre todo es aplicar la política pública a organizaciones sociales de la ciudad, que todavía pues de verdad le falta pues mucha más candela. Acuérdense que las políticas públicas guían los planes de desarrollo, son por encima de los planes de desarrollo. Y el otro bloque, que es el que hoy representamos mi colega Víctor y yo, es el tema de presupuesto participativo. Claro, porque somos veedurías, entonces nos interesa mucho que en ese programa que maneja tantos recursos, pues la plata no sea cooptada para intereses particulares, que es lo que ustedes ven casi siempre en los medios de comunicación. Esas propuestas en temas de organizaciones va desde banco de oferentes, política pública de formación y particularmente como eso hace parte de la política pública, organizaciones sociales, alcanzaron a meterse las propuestas. Digamos, no fue tan difícil. En temas, por ejemplo, de comunicación comunitaria, las MAIC, de las cuales hace parte Palco, por ejemplo, no alcanzaron a entrar otras. Y en participación de presupuesto participativo, hicimos dos propuestas diferenciadas, las dos organizaciones que estamos aquí presentes. Por mi parte, represento 4. Una propuesta que es fortalecer los planes de desarrollo local. Creemos que hay una falencia muy grande ahí. Y acuérdense que esos son los dos apelliditos, planeación local y presupuesto participativo, no se puede entender el uno sin el otro. La segunda propuesta que hicimos es fortalecer el subsistema de seguimiento y evaluación realmente, y ahí hicimos 5 propuestas en cómo se fortalece. Y 3, todo lo que tiene que ver con contratación social transparente. Eso pues es muy difícil, pero eso implica una apuesta de voluntad política real de toda la administración. Y ahí pues si quieren les voy contando como unas buenas propuestas o pasamos a las propuestas de la veeduría del plan estratégico. Sí, yo, Víctor, además te quiero preguntar una cosa que ustedes vienen trabajando y que es muy interesante sobre este tema de corrupción, pero ahí tienen un énfasis pues que vienen desarrollándolo con Transparencia por Colombia y también con la Corporación Región, sobre las víctimas de la corrupción. Eso, o sea, cuando hablamos un poco como de este escenario de la participación en general, levantar la mano, opinar, digamos que tal vez la mayoría de las personas no alcanza a dimensionar las afectaciones que pueden generar los procesos poco transparentes, la desviación de recursos. Entonces, avanzar un poco, contarnos un poquito más en qué consiste ese tema de las propuestas pues relacionadas con las víctimas de la corrupción. Sí, en realidad la única propuesta que nosotros hicimos, la hicimos inclusive fue en el marco del movimiento ciudadano, Medellín, la ciudadanía tiene la palabra. Y precisamente tiene que ver con que nosotros en nuestro ejercicio detectamos alrededor de 5 debilidades en el proceso de planeación del desarrollo y las alertamos oportunamente. Eso no fue atendido ni por los entes de control ni por la administración. Y en el año pasado le aplicamos pues la hoja de ruta, que es un instrumento que propone Transparencia por Colombia y la Corporación Región para detectar o visibilizar, evidenciar hechos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahí en ese proceso pues nos encontramos lo que les decía ahora, un profundo debilitamiento de todo lo que es la gobernanza. Y aquí un poco para darle un ejemplo de gobernanza. Digamos un tablero de ajedrez. Lina usa... ¿Cómo es, Lina? Yo voy a hacer un tablero de ajedrez. Aquí están las fichas negras, la administración municipal, con todo lo que tiene el señor alcalde, los funcionarios que tienen carreras de posgrados y todo esto. El recurso, 20.000 millones de pesos hay para la Comuna 6 este año. Y fuera de eso, que soy la institucionalidad. Y ellos tienen que venir
a entrelazarse con nosotros en los territorios, con las otras fichas que somos nosotros, Ajá. donde tenemos procesos debilitados, donde nos ha abandonado lo que les hablaba ahora del pensamiento, pero además hay ese fenómeno de corrupción de contratistas que se cooptaron los escenarios de participación para capturar la participación ciudadana. Por supuesto, ahí no va a funcionar la gobernanza, al menos del lado de nosotros. No tenemos cómo presentar buenas propuestas y hacerle fuerza a esas propuestas. No hay capacidad para hacer contrapeso, además porque también en los territorios pasa que la mayoría de las personas pues sale a trabajar, tiene que resolver sus necesidades pues mínimas, básicas. El derecho a no obedecer, yo les he escuchado y a mí me gusta mucho esa frase, aunque me parece muy problemática, y es que a veces la participación es un lujo. No, Entonces, claro. efectivamente, ¿cómo resolver esa tensión y hacer contrapeso con ese escenario que vos planteás? Entonces, lo que estamos proponiendo para el plan de desarrollo es que se implemente una hoja de ruta, la cual tiene como objetivo restablecer el proceso de planeación del desarrollo en comunas y corregimientos. Nosotros vemos los procesos de planeación en comunas y corregimientos como un patrimonio histórico de las comunidades en Medellín. Eso empezó en las comunas, en la zona nororiental y noroccidental. Patrimonio, nosotros lo construimos desde 1985, empezamos a hablar de planes zonales y organizaciones como Picacho, Simón Bolívar, aquí arriba, ¿cómo es que se llama? Convivamos, Sumapaz, todas estas organizaciones han hecho un trabajo muy, muy fuerte en posicionar la planeación del desarrollo y que se le sumen recursos a eso. Entonces, por lo tanto, defendemos ese proceso, nosotros defendemos planeación local y presupuesto participativo, no decimos que hay que acabarse. Hay que fortalecerlo. Para eso hay que volver a fortalecer. Y lo hablamos en temas de víctimas porque hubo violación a varios derechos. El primer derecho fue el derecho a la participación, que a muchos nos sacaron de los escenarios de participación, incluida la veeduría. Y fuera de eso, al no invertirse los recursos en lo que se necesitaba por ese fenómeno de corrupción, entonces, por ejemplo, la Comuna 6 quebradas que necesitaban atenderse no se atendieron. Problemas de basura que necesitaban atenderse no se atendieron. Y así podemos hablar de desatención de los niños, niñas y adolescentes con ese problema que hay tan grave y que la comuna, por ejemplo, fue mencionada como 3 de las comunas más afectadas en el tema de, sí, la 10, tengo entendido que eran Juez y la Comuna 6. Entonces somos víctimas de que no nos permitieron participar en el proceso de planeación y como consecuencia de eso se nos violaron otros derechos. Por eso hablamos de restablecimiento del proceso, pues por supuesto hay que reconstruir. Mire, las organizaciones no se reúnen porque tienen desconfianzas, porque creen que los van a señalar como los corruptos de la Comuna 6. No, ese fenómeno no fue de la Comuna 6. Ese fenómeno fue una familia específica que afectó, y ahí hay unos victimarios que son víctimas también, pero que eso hay que atenderlo de otra forma, eso tiene que ser más a profundidad. Disculpen, lo último, el secretario está proponiendo pues cambiar el acuerdo, el decreto, hacer algo con el decreto. No es suficiente, porque es que el problema está que tenemos en el territorio las comunidades debilitadas. Si no lo digo, me van a salir letreros y dígalo. esta cabina. Y es que no podemos olvidar aquí un factor que es determinante también en la participación, y son los grupos armados ilegales, ¿cierto? Eso también no debe ser un secreto y eso también implica, porque tienen intereses, claro. No es nuevo, en presupuesto participativo. Lo que pasa en nuestros barrios no es ajeno con lo que pasa también. Entonces, pensar la participación no es algo allá solo de la Secretaría de Participación Ciudadana. Para garantizar la participación es que las mujeres en su sistema de cuidado puedan ir a participar y no tengan que estar solamente cuidando de su familia, sino que también puedan acceder, en que yo tenga seguridad de poder hablar sobre una denuncia o algo sin que me amenacen. O sea, la participación es un derecho que no solo le compete a una sola secretaría. Y termino, y es la gobernanza, ahora sí me voy a meter con esto, implica que
las conversaciones son entre iguales, no entre quien tiene la ley, los recursos, el saber, y por el otro lado quienes en su tiempo libre puedan acceder, porque las personas que están en los territorios son las que sufren las vicisitudes, las necesidades por las cuales uno participa. Entonces, entender que esa correlación de fuerzas hoy está en desnivel, y si le damos a las comunidades herramientas, pero además incentivos para la participación, podríamos entender que esa balanza se balancea. Se equilibre un poquito, claro. Sí. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte y vamos entonces a venir a conversar sobre efectivamente qué logró quedar. Ya hay un anticipo por ahí que nos estaba diciendo Víctor. Y también pues como no solo qué quedó en este plan de desarrollo, sino todavía que estamos en estas discusiones en el Consejo, que podemos ir, que la ciudadanía pues también se entere, que puede estar en estas discusiones que se están presentando hoy en el Consejo Distrital como efectivamente una forma de participar, que tenemos que insistirle a los concejales y concejalas que están hoy, que definitivamente no puede ser que no quede. Entonces, Perfecto. ¿cuáles son como esas máximas que tienen que quedar? Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, volvemos acercando esquinas y ya pues hoy hemos acercado unas esquinas muy importantes o hemos tratado de hacer el ejercicio de acercar las esquinas de la administración pública y también los barrios, qué pasa en las comunidades, qué es lo que está pasando efectivamente en los territorios y cómo necesitamos que la administración siga entendiendo que hay que cerrar esas brechas y que hay que acercar esas esquinas. Tenemos por acá un saludito de Sonia Vázquez. Qué bueno saber que avanzan las denuncias que hacen las veedurías. Sonia, muchas gracias. Precisamente acá con 2 veedurías que llevan también mucho recorrido en este tema. Y voy a hacer una cuña. Sonia es una de las mujeres que comenzó todo el asunto de presupuesto participativo ni siquiera 2004, sino que en el 2004 en el plan de desarrollo, pues en el entonces gobernante Sergio Fajardo, uno hace un programa de gobierno donde plantea las propuestas. Ella participó en esas propuestas sobre cómo crear presupuesto participativo, o sea que es una de las mamás. Es una de las mamás y además que ha logrado ver cómo incide la ciudadanía efectivamente en los procesos de participación de manera real en los territorios y también pues tendrá una posición frente a qué pasa cuando esas propuestas pasan al plan y la alcaldía las implementa de cualquier forma o no de la forma que nos estábamos pensando desde la ciudadanía. Entonces hablemos de eso. ¿Cómo quedó el plan? De acuerdo a estas propuestas que ustedes pues presentaron, ¿se sienten recogidos? ¿No le falta? ¿Y qué deberían tener en cuenta los concejales y las concejalas que hoy están escuchando este tema? Voy a hacer un recuento. En temas de presupuesto participativo, que es el que más nos atañe a Víctor y a mí, pues como veeduría, ¿cierto? Pues voy acá representando a las 2 veedurías. Y es que en presupuesto participativo hay 4 indicadores que propone la administración en su proyecto de acuerdo. El primer indicador es que se cumplan las 4 rutas de planeación, priorización, ejecución y evaluación. Esos son los 4 momentos de la ruta. Entonces, pues, o sea, eso pues igual va. O sea, es un indicador que es como decir, tiene que cumplir, ¿cierto? El segundo indicador es el uno que, digamos, Todos por Medellín tiene una disputa interesante y es el tema de la estrategia de la evaluación, del seguimiento, evaluación y control del presupuesto participativo. Ahí nosotros propusimos que se fortaleciera. Les voy a hacer, qué pena la ñoñez, pero es importante explicarlo. En el 2007
se creó un acuerdo que se llama el Acuerdo 28. Y ese Acuerdo 28 es todo lo que tiene que ver con el sistema de planeación, no solo de PP, sino de toda la alcaldía. Uno de los atributos de esa planeación debe ser la participación, entonces parte del presupuesto participativo hace parte de ese sistema de planeación. Ese subsistema dice que hay que hacerle seguimiento no solamente a las cosas priorizadas, sino si eso sí tuvo impacto, si eso sí tuvo que ver con los planes de desarrollo local que ya van a cumplir 12 años y hay que actualizarlo, y pues seguimiento de que esa vaina no se pierda esa plata. Entonces es esa la segunda indicador que propone la alcaldía. El tercer indicador es fortalecer a las juntas de acción, como juntas administradoras locales, en las competencias que tiene como instancia de representación en esta vuelta de presupuesto participativo. Ajá. Y eso tiene una explicación. El decreto que quieren cambiar, que es el 0146, perdonen tanta cosa, pero así es, puso en conflicto a las juntas administradoras locales con una instancia que se llama consejos comunales y corregimentales de participación. Eso, de planeación, perdón, gracias, sí. Víctor. Eso es una gran afectación, porque ese reglamento, ese decreto reglamentario, lo que hizo fue poner a enfrentarse a los líderes. Claro, la ley de derechos a la Junta Administradora Local. Fue un asunto muy teso porque partieron cobijas, todo el mundo se daba duro, eso fue una cosa muy fuerte. O sea, claro. Desde el mismo Estado se creó algo para dañar la participación. Claro. Y cuarto, el último, que también me parece muy problemático, tuvimos la oportunidad de decírselo incluso al secretario, es cantidad de personas participando del presupuesto participativo. Pasa como de 727.000 a 730.000. ¿Qué pasa? Que las propuestas que nosotros hicimos fue que no se midiera la cantidad de gente que va a PP. O sea, vos por ir a decir priorizo esto, ya vos estás, haces parte del indicador. Y pues miren acá, por eso es tan importante la data en temas de participación, y es que sostenidamente a través de las administraciones ha crecido el número de participantes en PP. Eso no ha significado, según el índice de participación, más calidad. No ha significado que la gente se sienta más participativa, que haya mejorado su calidad de vida respecto al presupuesto participativo. Así que nos parece complejo que se siga midiendo la calidad de la participación en presupuesto participativo por el bulto, sin dejar de mencionar que se están dando un tiro en el pie, porque esa cantidad que tienen de línea base fue unas votaciones virtuales que hoy están en este momento en investigación porque hubo un montón de gente que dice que no votó, pero que la cédula parece que sí votó. Okay. Entonces, ¿cómo van a equiparar la fuerza de algo que supuestamente fue fraudulento, de la cantidad de personas que votaron, e incluso lo piensan superar sin votación electrónica? No sé cómo lo van a hacer. Al 5%. No, yo no sé cómo lo van a hacer. Hay dos cosas ahí claves. Lo primero, nosotros no nos quedó nada, pues de lo que propusimos no quedó. En esos indicadores no recogen lo que nosotros decimos, pero es que, y esto también es para la veeduría, nosotros vamos a tener que cambiar el enfoque, porque nosotros estamos muy cuidadosos, muy juiciosos, atendiendo a lo técnico, y entonces, venga, midamos los indicadores, cuáles son las propuestas de indicadores. Empecemos por esto. La administración cambia indicadores cada 4 años. Y uno los pone más grandes, otros más poquitos, le cambia de nombre y con eso ya nos dejó sin histórico. Hay un montón de cosas en los indicadores que en realidad no nos dan seguridad a nosotros para las problemáticas que tenemos. Entonces tenemos que cambiar el enfoque. Hoy tenemos que reclamarle a la administración municipal que en realidad atiende las problemáticas serias. Cuando nosotros hablamos que está debilitada la organización social, los ciudadanos organizados para participar están debilitados, entonces ¿cómo están los ciudadanos que no se organizan? Claro. Que no se organizan. Entonces, por eso no basta con que nosotros le midamos el indicador, por ejemplo, así que ahí hay ya un gran problema. Las votaciones fueron exageradas porque inclusive un edil sacaba votación como para elegir 3 concejales. Eso no hay cómo compararlo pues en otro indicador después. Entonces, bueno, eso como un primer asunto. Lo otro es que nosotros tenemos que seguir hablando allá, es de que el fortalecimiento en realidad, o sea, cómo es la relación de la administración municipal con las comunas y los liderazgos en las comunas. Por eso nosotros en la política pública de participación ciudadana propusimos un enfoque de acción sin daño.
y tiene que ver con que la administración tiene que llegar con mucho cuidado a nuestros territorios, por lo que les decía ahora del desequilibrio de fuerzas. Claro. Entonces hay que llegar al territorio a entender las comunidades y en realidad a trabajar las agendas de las comunidades. Claro, el alcalde tiene un plan de gobierno que tiene que ejecutar, pero ¿y nuestras agendas? Entonces ahí hay un debate que todavía nosotros como veeduría no estamos poniendo en el escenario. Y Víctor, cuando... perdóname, hay una cosa para que no se nos escape, y es que ustedes mencionaron al principio un tema que creo que no hemos hecho suficiente énfasis, y es el acceso a la información, que como veeduría también pues obviamente ustedes lo sufren de manera pues cotidiana, pero que la gente no tiene tal vez mucha información sobre eso. Si yo hoy me pregunto, bueno, y yo cómo puedo participar, o qué es lo que vos decías, entonces ahorita cuántas huecos hay en esta calle y yo a quién le digo que venga y me lo arregle, cómo puede las personas, la ciudadanía acceder a la información, y por qué eso pues efectivamente es un derecho también en el que se basa nuestra participación. Sí, otra vez, estructuralmente el gobierno, y hablo hasta el gobierno nacional, tiene una muy buena estructura, digamos, para acceder a la información. Entonces, si vos miras la ley 1755, la ley 1712, hay varias normas que hablan sobre para que el ciudadano o por vía normal acceda a la información o por vía de derecho de petición acceda a la información. Nosotros hicimos una investigación en el Movimiento Ciudadano Anticorrupción con Vigía Cívica de Pereira, miramos 8 ciudades grandes, medianas, ciudades PD, respecto a cómo estaban cumpliendo esa norma. Perfecto, o sea, todos los municipios tienen una página web, pero usted entra a la página web, por ejemplo, a la alcaldía de Medellín, lo manda un enlace, otro enlace. Cuando usted se encuentra de pronto el documento donde estaría, no lo encuentra. O hay ciudades donde te encontrás que el documento es otro documento. Y así, los servidores públicos deben subir sus hojas de vida a una plataforma que tiene el Estado. No están. El porcentaje que nos dio a nosotros, lo hicimos con los ediles nada más, el porcentaje que nos dio a nosotros es que el 72% de los ediles no tiene el total de la información ahí. Y así podía mencionar una serie de casos. Entonces, la estructura legal y técnica, digamos, está bien, pero cuando vas a la realidad no te encontrás nada. ¿Qué propusimos nosotros ahí? Y esto es una propuesta pues que es para que se vaya explorando y experimentando. Y es el tema de las nuevas tecnologías que hay en el mundo y que facilitan la relación del Estado con los ciudadanos. El blockchain, el big data, la inteligencia artificial. Es que es muy difícil para un servidor público, por ejemplo, que tiene 300 contratos, esos 300 contratos tienen 1000 documentos, subirlo a SECO. Es dificilísimo. Mientras que el blockchain que te ofrece a vos, te dice, este servidor público, cuando hizo una orden de servicios, eso ya quedó en la cadena y eso ya está allá, ¿no es cierto? Entonces, no es un funcionario subiendo lo que hacen todos, sino todos trabajando para eso. Con una ventaja en Medellín, que la concejal Laura Marlene Arcila propuso que en Medellín empiece a explorar el blockchain. O sea, ya tenemos un acuerdo, en Medellín que dice que Medellín debe empezar a explorar la tecnología blockchain. Entonces, eso no se soluciona creando más páginas web o claro, como tiene el gobierno nacional, tiene una estrategia de gobierno abierto. Y esa estrategia tiene todo eso que les acabé de mencionar, pero no funciona. O sea, entonces, tenemos como ciudad de la innovación que conectarnos efectivamente con todas estas herramientas como la base para acercarnos. Eso yo mismo iba a decir, y es que se supone que ya somos ese distrito, o sea, ya incluso lo manda. Ajá. Pero también yo voy a decir algo impopular, lo cual pues... Tiene 1 minuto. Y es para que sea impopular. Yo creo que al menos hoy quien está asumiendo el rol de subsecretaría de presupuesto participativo es una persona que conoce adentro el programa desde hace mucho tiempo. O sea que ojalá, le tengo mucha fe, se llama Alejandro Velázquez. Ojalá. Pero también es muy importante que las veedurías estemos. Porque si las veedurías nos quedamos calladas o no tenemos herramientas,
no van a saber qué es lo que estamos necesitando, qué es la información que estemos, y además tenemos que innovar también en temas de incidencia, de comunicación, de movilización, para poder equilibrar esa balanza que estábamos hablando. Entonces, muchas propuestas, pero no olviden que también no solo está lo tecnológico, sino que también hay que innovar en lo análogo, como la comunicación habitual de la valla, del volante, de la conversación pública. De la conversación sigue vigente para poder seguir mostrando presupuesto participativo. Bueno, por acá ya nos están haciendo señitas que se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco muchísimo por este espacio. Nos queda mucha tela por cortar y a quienes han estado acá en cabina y nos vemos el próximo miércoles. Chao.